Emociones. Bienvenidos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar, el horario o en el momento que nos hagas el grandísimo favor de vernos, escucharnos. Esto es Emociones en Equilibrio. Yo soy tu servidor Juan Carlos Martínez y hoy con una invitada de lujo. Te platico un poquito de ella. Ella es la directora del Centro de Recuperación Clínica Utópica. Están ellos en Hidalgo. Ella es logoterapeuta y tiene, pues yo creo que, ¿qué será? Ahorita nos va a decir, pero yo creo que mínimo tiene más de 10 años de experiencia en el tratamiento de adicciones. Y sin más preámbulo, ella es Claudia Ferral. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bien, muy bien, gracias. Hola a todos. Qué bueno, Claudia. Pues te platico que nos gustaría que nos dieras un poquito de información de ti, quién eres, por qué te decidiste estudiar esto, cómo te sientes con la clínica utópica y después ya le entramos al tema. ¿Qué te parece? Bien, sí, me encanta la idea. Ok, adelante, Claudia. Bueno, yo tengo 12 años en recuperación. Okay. Estuve internada en un centro de rehabilitación en Huitzila y yo llegué a los 33 años a ese internamiento. Antes trabajaba como diseñador industrial, estaba en una empresa familiar al último, mis últimos años estuve en una empresa familiar, trabajando y fiestando tremendo, ¿no? Fue la última fiesta ahí en Veracruz, me la pasé 3 años ahí de fiesta. Y llegué ahí al centro de rehabilitación en Huitzila y llegué muy, muy destrozada por dentro, con mucho dolor y muy, muy inhabilitada ya por el consumo de sustancias. Entonces me invitaron al equipo de servicio muy rápido. Eso fue porque decían que hacía menos daño en el equipo, estar teniéndome cerca que tener de interna, ¿no? Banda, sí. Y y empecé a fluir muy bien, ¿no? Empecé a fluir muy bien con esa parte del servicio, más por el aplauso y todo eso, pero me empezó a devolver un sentido de vida, el estar ayudando a otras mujeres. Y aparte encontré muchas experiencias de perdón, de reparar daños, ¿no? Espiritualmente y demás, ahí. Entonces eso, yo me empecé a sentir muy viva con el servicio. Y por ahí me dieron la oportunidad, el director de ahí, Ricardo Grijalva, que en paz descanse, de estudiar en Montefénix. Estudié un diplomado de familia y codependencia y me encantó. O sea, me encantó empezar a ver el lado clínico y profesional de las adicciones. Me ayudó muchísimo a mí y me ayudó mucho para poder acompañar tanto a la usuaria como a la familia, como entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, claro. Oye, ajá. Una pregunta, ¿cuál fue el momento clave que tú dijeras en donde dijiste, me voy a dedicar a esto? No me importa ser diseñadora industrial, hoy quiero ser esto. Uh-huh. Sí, híjole, yo creo que llevaba como un año, más de un año, y estábamos, ahí se hacía una quema de paso, del cuarto paso. La gente escribía, le leían su paso, quinto paso, y hacían una ceremonia con flores y demás de ir quemando el paso. Y me acuerdo mucho que estaba parada junto a la madrina Pilar y pusieron una alabanza, la de Con manos vacías. Y en ese momento supe, dije, yo me voy a dedicar a esto. Yo me voy a quedar en esto. Fíjate que me gustaría hacer un paréntesis para explicarle a quien nos escucha o nos ve, que muchos ya nos siguen, que mencionamos mucho Huitzila, Tizayuca, Las Quintas, y quiero platicarles así brevemente que por azares del destino o porque así Dios lo quiso, el municipio de Huitzila, que es parte de Tizayuca, se convirtió en un lugar que alberga, creo que más de 5 clínicas o que se han dedicado a las adicciones desde hace años, y desde la madrina Yolanda, que no recuerdo cómo se llama su centro, luego estuvo
la madrina Flor DNA, que hizo mucho ruido esa pequeña clínica, la Quinta Santa María, la Quinta San José Varonil, Femenil, por ahí había otras dos. Entonces, esa zona se cundió y curiosamente el modelo de recuperación que muchas clínicas actualmente utilizan fue inspirado en el modelo de la Quinta Santa María, en donde Ricardo Grijalva, pues yo creo que por lo menos el 80% del modelo lo instaló Ricardo y Tony Coya. Cierro el círculo y bueno, continúa, por favor. Sí, gracias, sí. Aparte, todas esas personas son muy importantes en la vida de muchos, ¿no? Adictos de ese entonces, que nos formamos en ese entonces. Esta generación que estamos actualmente sirviendo, ¿no? Sí. Y ya, empecé a estudiar, de ahí terminé yo, pues como el proceso que tenía que vivir en la Quinta San José, y me invitaron a abrir un centro de rehabilitación en Zapotlán de Juárez, que se llamó Arcadia, un centro para mujeres voluntarios. Y estuve trabajando ahí otros años como directora, y ahí seguí estudiando. Y ahí fue donde yo llegué a la logoterapia, ¿no? Una plática, nos dijeron que había una nueva escuela, con Laura Vélez, y meses después yo estaba en una crisis existencial durísima. Tú estudiaste con Laurita, la acabo de entrevistar. ¿Ah, la sí? semana pasada la entrevisté a Laura, claro. Sí, qué bueno. Muy buen sentido de vida se llama su centro. Y estudié ahí orientación logoterapéutica. Y digo que estaba en una crisis existencial durísima yo, y me acordé de que había tenido esa plática y dije, le voy a hablar a Laura para ver qué posibilidades hay de que yo entre a estudiar. Como que fue un llamado, y a la semana siguiente empezaban el curso, que dura 2 años, y ya, me quedé con la logoterapia. O sea, se grabó en mí esa parte de la logoterapia, y hoy lo utilizo, ya que abrí Utópica, que tiene 6 años, cumple el 11 de junio, ya en unos días cumple 6 años. Ok, Utópica. ahora, platícanos un poquito de Utópica. ¿Es voluntario? ¿Es exclusivamente para mujeres? Algunos detalles, porfa. Sí, es un centro de rehabilitación para mujeres, solamente mujeres. Todas las que trabajamos aquí como madrinas, consejeras, orientadoras logoterapéuticas, somos mujeres, y es voluntario. Tenemos un cupo para 15 mujeres. Eso hace que los procesos sean muy personalizados, y trabajamos también con la familia, no de manera tanto como terapia para la familia, sino para alinearlos en el proceso, para que sepan que sí, que no, y cómo apoyarlos, ¿no? Trabajamos con terapia, con los 12 pasos, ¿no? Con los primeros pasos de la filosofía, y también trabajo el temazcal aquí en el centro. O sea, tienes un modelo personalizado que te ha funcionado. Sí. Nace desde el corazón para las mujeres. Es correcto. Esta parte de mujer con mujer me encanta. Y además, la parte que sea voluntaria hace, entre paréntesis, que el trabajo sea muy efectivo. Porque trabajar con gente que no quiere dejar de consumir, o sea, que su familia sí quiere, pero ella no, es muy complicado. Y cuando aquí algo pasó en la vida de estas personas que decidieron internarse, es más maleable, ¿no? Todo el proceso. Y qué padre, sí. me da mucho gusto. No toda la gente que está aquí quiere dejar de consumir, ¿no? De hecho, yo creo que ha de ser un porcentaje muy pequeño el que llega, que dice, ya, quiero dejar. Pero, claro, pero lo que mucho es, o sea, la base de un proceso de rehabilitación es echar a andar la voluntad, porque se perdió la voluntad con el consumo. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos con la familia, ¿no? Vamos a poner estos límites,
vamos a cerrar puertas, salidas de emergencia, ¿no? Para que no se pueda escapar por ahí, y entonces va a tener que respetar el límite. O sea, aunque no quiero estar, me quedo, decido quedarme. Eso es echar a andar la voluntad. Y esa voluntad al final, sí, cuando sales dices, bueno, quiero consumir, pero ya sé que puedo decidir no hacerlo. Entonces, desde el principio, o sea, desde que ella ingresa aquí, ya estamos trabajando con su voluntad. Ya estamos poniéndole límites seguros y firmes, y hacemos responsable a la persona desde el principio de su proceso. O sea, por ejemplo, aquí yo les digo el primer día que llegan, aquí tu lugar te lo ganas diario. Si tú deshaces algo fuera del reglamento, te voy a expulsar. Entonces, eso también echa a andar la voluntad. Entonces se trabaja, claro. Hay un trabajo padre. Sí, sí te creo. Ok, ahora ya entendiendo un poquito de quién es Claudia, su formación, su decisión y la clínica que representas, ¿cómo ayuda la logoterapia a que el programa de los 12 pasos funcione mejor? ¿O cómo lo adecuas? Platícanos, por favor, Claudia. Sí, fíjate que yo siempre creo, o sea, yo creo de ahora que tengo como un don como para encajar, así como ver en dónde se sincronizan las cosas, ¿no? Porque tanto el temazcal como la logoterapia, como los 12 pasos, hablan de 3 dimensiones: la física, la mental y la espiritual. Y entonces, mucho del proceso que yo viví personal, pues fue así de obedece porque no hay otra, ¿no? Ya la fe vino después, pero mucha de obediencia porque, pues bueno, sí, no había opciones para, qué bueno que no había opciones para salir. Pero cuando empecé a estudiar la logoterapia, yo pude entender mucho mejor la parte espiritual. Esto que se habla de la enfermedad del alma en Alcohólicos Anónimos, yo lo comprendí a través de la logoterapia, porque pude entender qué era el alma, por qué de Alcohólicos Anónimos habla de un despertar espiritual, ¿no? Entonces, para mí es como muy sencillo poder identificar los temas similares en ambas filosofías, ¿no? Y a mí me ha ayudado a podérmelo explicar a mí. Entonces yo eso es algo que les comparto mucho, así como, ok, vamos a ver el primer paso, pero mira, ¿no? Si lo ves desde este otro ángulo de la logoterapia, a lo mejor lo puedes comprender mejor. Ok, no te pudiste desde ahí, vámonos a la parte clínica, que para eso me ha servido la consejería técnica en adicción, ¿no? Claro. Un poco de lo clínico. Y entonces hacemos un conjunto ahí para que el programa no sea nada más como, o sea, me lo tengo que poner encima porque me dicen que es a fuerza para salvar mi vida, sino desde un entendimiento y una comprensión. Claro, además, a mí me gustaría aclarar un poquito que los que somos adictos intentamos muchas cosas para dejar de consumir antes de que nos ofertaran lo que nos ofertaron. Pero mucha gente de todos modos sigue resentida con el simple programa de AA por experiencias pasadas, porque es como humillante aceptar que soy alcohólico y todo ese asunto. Pero al final de cuentas, estos dos elementos que acabas de decir, la logoterapia o la parte clínica, ayudan a que ellos lo acepten, como ahora también hay coaching y hay unos que es la metafísica, no sé, al final de cuentas creo que toda la estructura base que lleva el programa tiene algo de filosófico, de bíblico, de todo, ¿no? Aquí yo tengo una pregunta, porque a mí me pasó de esa manera. Entiendo que la parte física es mi cuerpo y simplemente en el hecho de dejar de consumir, comer y dormir, algo empieza a pasar, ¿no? Yo ya no dormía, ya no comía, y en la clínica o en el centro ya hago mis alimentos, empiezo a dormir a mis horas y se va recuperando. Hay una parte, que es la parte mental, que tal vez empiece yo a despertar lo que tú dijiste, empiezo a despertar conciencia, consumiendo, estoy alimentándome,
empiezo a comprender que estoy, te lo voy a decir como lo estoy pensando, que estoy en un pedo grande. Ok. Pero la gente deja la parte espiritual hasta el último. O la toca muy poco. ¿Qué nos podrías decir tú con tu experiencia y cómo pudiera ser que se fuera integrando al mismo tiempo, o es muy normal que el adicto deje la parte espiritual al último? ¿Qué me platicas de eso, Claudio? Sí, es que se deja la parte espiritual al último porque no se entiende, y no se entiende porque a veces no se explica, ¿no? O sea, encontrar a alguien que te diga, a ver, mira, ¿no? Tu espíritu, tu dimensión espiritual funciona de esta manera, sus funciones son estas, ¿no? La responsabilidad, la libertad, la creatividad, la religiosidad, o sea, como entender qué funciones vienen desde mi parte espiritual, ¿no? La dimensión espiritual. Entonces, si no hay quien lo explique, pues nadie lo va a entender. Y si no lo entiendes, pues no lo pelas. O sea, es como, yo tuve por muchos años esta parte espiritual en un punto así de hay que hacer oración y creer en Dios, ¿no? Y yo algo que les explico a veces a la gente que es adicta, que yo doy alguna junta, es esa parte espiritual, la dimensión espiritual de qué trata, y les digo, si te das cuenta, en toda la junta no hablamos de Dios todavía. Estamos hablando de tu dimensión espiritual. Cuando la comprendes, entonces ya puedes ligarte a algo más supremo. Pero hay que comprender eso. Entonces, si no sabes cómo se come, pues ni te va a interesar. Si no sabes a qué sabe o cómo se escucha, no le pones atención, por eso se deja al último. Y por eso es que nos centramos muchas veces como adictos en recuperación tanto en dejo de consumir y ya quiero trabajar y quiero ser mamá o quiero ser papá y quiero tener mi pareja, quiero tener una casa, y entonces nada más son situaciones externas de las que me quiero alimentar, y lo espiritual no lo estoy alimentando porque lo espiritual está acá adentro. Ok, me quedó claro, y creo que yo tomo dos situaciones. Uno, yo creo que esta parte tiene que ver mucho con la responsabilidad de los alcohólicos anónimos en que no han sabido transmitir bien la parte espiritual. Creo que se han encargado de alimentar otras cosas, de hacer shows, y cada uno quiere crear corrientes y todo ese modificación, transgresión, o no sé cómo llamarle, y la parte espiritual no la dejan. Pero ¿qué crees? Creo que también que hay algunos alcohólicos muy rescatables. Yo no sé si tú te recuerdas al padrino Carlitos en la Quinta Santa María, y después trabajó, creo que murió ahí, pero creo que antes de que tú llegaras. Y él era una persona muy espiritual y nos explicaba de una manera padrísima. Creo que hay que rescatar, y ojalá que los AA de veras puedan transmitir esa parte espiritual. Por otro lado, creo que también se va dejando al último, porque al final de cuentas lo primero que quiero es pararle, comer, medio entender en qué bronca estoy. Hablábamos hace ratito que me decías, no toda, aunque es voluntario tu clínica, no todas las que están ahí quieren dejar de consumir. Pero estamos empezando por algo bueno, por lo menos lo aceptaron. Tal vez fueron coartadas, tal vez fueron amenazadas, tal vez fueron con límites que las fueron acercando más a tomar la decisión de por lo menos estar, pero ya estando, en algún momento bajan las manos, dejan de pelear y empieza la propia terapia, el propio sistema, el propio modelo, la misma comunidad que están haciendo, hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Pero creo que en especial que tú tengas este sentido de vida filtrado por la logoterapia, filtrado por esta parte tan espiritual del temazcal, creo que entonces esa gran mesa que nos hablaban en AA de tres patas, que es la parte física, mental, espiritual, sí se va a poder mantener en pie, ¿no? En el momento que ellas tomen la decisión de
terminar su proceso o regresar a su vida normal o terminar su proceso, y si le sugieren la parte de casa de medio camino. ¿Cómo ves? Sí, así es. Fíjate, o sea, la visión de la logoterapia es una visión antropológica, y esa visión antropológica habla de un individuo que no puede separarse. El individuo es indivisible. Si lo separas ya no es un individuo, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones de las que se tiene que componer un ser humano es lo físico, lo mental y lo espiritual. Entonces necesitamos que como que giren en sintonía esas tres dimensiones para poderlas echar a andar. Entonces, como regresando un poco a tu pregunta de principio, es cuando la logoterapia me explica a mí, ¿no? A ver, mira, esta es tu dimensión física, esta es la mental y sus funciones son estas, la espiritual es esta, y cada una de estas echa a andar de esta manera. Uy, para mí es un secreto así gigante, porque entonces ya comprendiendo yo eso, puedo echar a andar la filosofía que está basada igual que tiene una base espiritual, ¿no? La de los 12 pasos. Entonces, exactamente. Eso le sirve mucho a ellas, y una de las bases de la logoterapia es que la persona se convierta en un ser responsable y libre. Entonces, todo el tiempo acá es, ok, ¿no? Vamos a ver cómo te haces responsable de esta situación. No, es que me vio feo, bla, bla, ok, sí entiendo, sí es verdad, ella no tiene una mirada dulce, no tiene una mirada agresiva o no sé. ¿Tú cómo puedes responderle a esto? O sea, ¿cómo te gustaría responderle a esa mirada de ella? Es que ya quiero irme, ok, ¿cómo vas a, qué tienes en tus planes para? Entonces es echar mucho a andar esa responsabilidad, y que finalmente, bueno, la responsabilidad es de permanecer en el centro, aunque la puerta está abierta, ¿no? Son límites muy fáciles, la verdad, ¿no? O sea, oye, si tú te sales del centro, ¿no? En algún momento en el que estemos en el jardín o la puerta se quedó abierta porque llegó el agua, no sé, algo, te van a llevar a otro lugar donde esté esa puerta cerrada. Entonces tú te puedes hacer responsable de este proceso con estas condiciones, pero te toca a ti cuidarlo, o sea, ser responsable de esto. Y ahí es donde vamos utilizando la logoterapia. Qué bueno. Además de que si alguna de las usuarias que has tenido ha tenido la mala experiencia de estar en otros lugares, lógicamente va a valorar la libertad que tiene. Y yo te lo platico porque yo estuve en lugares involuntarios y en lugares voluntarios. Uh-huh. Y créeme que es más difícil irte de un lugar en donde sí te permiten irte, uh-huh, porque entonces la decisión la tienes que tomar tú bajo otra perspectiva, no con me voy a fugar porque aquí estamos presos y vamos a hacer la masiva, y como una manera de rebeldía o de enojo. Me dicen, no, aquí te puedes ir. Y entonces es más difícil irte, por lo menos esa es la experiencia que yo tengo. Y qué padre que tú les estés dando esta oportunidad de que empiecen a tomar decisiones desde ahí mismo. Ellas deciden cómo llevan su día, ellas deciden si quieren que su visita sea en el momento normal o quieren que la retrasen por mala conducta. O sea, ellas se van ganando su proceso día a día. Qué bien, ok. ¿Cuánto dura el proceso? Platícame un poquito de cómo viven el proceso ahí las chicas. Sí, nosotros apostamos por procesos largos. Procesos largos estamos hablando de 6 meses, 1 año, o incluso un poco más. Pero lo que nosotros le pedimos a la familia es que sean 3 periodos, mínimo 3 periodos. La familia se las puede llevar en el momento que ellas deseen, o ellas pueden dar por terminado el proceso, ¿no? Es decir, no quiero, ok. Vamos a conversar con ella, a tratar de que analice, ¿no? De que generalmente se quieren ir cuando están en una crisis,
de enojo, de tristeza, de alegría, de nostalgia, ¿no? Entonces ayudamos a que pase ese momento para que puedan seguir, pero a veces no se logra, pero pueden suspender el tratamiento en cualquier momento. El mínimo que pedimos son los 3 meses, ¿no? De acuerdo a como a la parte clínica en donde se necesitan 90 días para que el cerebro, bajo ciertas afectaciones, empiece a lograr un cambio en su neuroplasticidad. Porque sin ese cambio en el cerebro, pues no hay nada. No hay manera. Son puros teatros, ¿no? Son una cortina. Claro. Y además, por lo que me han platicado los que saben, creo que a partir del siguiente año el mínimo requerido van a ser 6 meses, porque la verdad es que 3 meses no pasa nada, ¿no? Dirían los alcohólicos de antes, todavía traes acerrín en los zapatos, ¿no? Sí, sí, todavía ni te sacudes, ¿no? Todavía ni te sacudes. Apenas vas a tocar el timbre, o sea, apenas estás llegando, espérate. Es correcto, y es normal, el proceso primero de enojo o de adaptación, y luego el proceso de entender que es una enfermedad y el proceso que me toque a mí entenderla o no, porque a mí me funcionaba entender que no era una enfermedad, porque entonces me hacía como el malo y entonces me daba herramientas y argumentos para seguir sufriendo y todo este show, ¿no? Entonces, mientras bajan de ese asunto, pues apenas dieron los 6 meses. La supresión, porque la supresión, a mí me duró 6 meses la supresión. O sea, yo no podía dejar de pensar en consumo durante 6 meses. Ay, madrina, vemos que tenemos muchos años y seguimos pensando en consumo, ¿no? La bendición es que hoy lo decimos, ¿no? Sí. Pero ahí te va. También aquí hay algo bien importante, que es las sustancias de hoy son muy diferentes a las sustancias de hace 15 años. Sí. Yo no sé qué consumías tú, Marina, pero a mí lo que me dio en la torre fue el crack, la cocaína base o piedra. Pero yo he visto lo que hace ahora el cristal, parte del fentanilo. Ya tuvimos una experiencia de una muerte de cristal con fentanilo, y es muy difícil la supresión, ¿eh? Muy sí, difícil. Sí, sumamente. Sí, entonces, toda esa situación de... Dame 3 minutos porque está llegando gente aquí y según metieron a mi perrita para que no ladrara y está el ladrillo. No te preocupes, no pasa nada. Escuchamos, ¿no? Ahí lo corto, ahí lo editas. Editamos esta parte, nos han pasado cosas. La otra vez estábamos en una entrevista, se compran colchones. Sí. No pasa, lo bueno es que se puede editar, qué padre. Sí, la verdad, yo prefiero este formato porque en vivo, además te voy a decir una cosa, hay veces que ya me pasó, estoy así de repente, se va al internet y se va, y a veces se va 2-3 horas, ¿eh? Entonces ahorita hemos tenido mucha suerte y lo celebro, ¿no? Ok, tú me avisas cuando estemos. Yo espero que ya, ahorita que se quede. Ok, tú me avisas. Sí, las sustancias de hoy están tremendas, o sea, ver llegar a chavitas de 14, 15 años, ¿no? Y hay gente que está buscando atención para chicas de 10, 11, 12 años y que bueno, acá no las puedo aceptar porque están muy chicas, ¿no? Necesitan una... De veras, ¿de qué edad a qué edad atiendes ahí? Yo de los 16 para arriba. De 16 para arriba, ok. En algunas clínicas me han platicado que a veces que les pueden dar contención por video, por terapia, porque es muy difícil que en algunos centros los acepten muy pequeños. Además de que yo no sé qué tan bueno sea que una persona, aunque esté consumiendo a los 12 años, los acerques con gente que lleva mucho y que en lugar de una opción de recuperación sea como una escuela de qué me sigue, ¿no? ¿Sí me entiendes, sí, no? Es un arma de 2 filos, pero sí, yo conozco solamente instancias gubernamentales que tienen
el espacio y las atenciones adecuadas para menores de edad. Instalaciones y todo el modelo para atenderlos. Ok. Hoy fíjate hace falta muchísimo como ya echar ojo hacia allá y pensar en lugares para adolescentes, para niños, casi. Especializados. Sí. Ok, a ver si después ya ahí me pasas el dato de en dónde sabes tú que atienden, porque es bien importante poder tal vez buscar una entrevista o por lo menos saber en dónde pueden atenderlos, porque de veras está muy, muy complicado este asunto de que cada vez más jóvenes están entrando, ¿no? De hecho, ya estamos preparando por ahí un taller de prevenciones, ni siquiera para secundaria, estamos hablando en nivel cuarto, quinto y sexto, que ya lo están solicitando porque hay gente que en sexto año ya empiezan a tener destellos de consumo de cocaína y de cristal. Entonces Sí. es muy triste. Ok. Estaría padre poner aquí. Pero bueno, a los 3 meses, o sea, nosotros pedimos a la familia que sea un mínimo de 3 meses, porque a los 3 meses ya tenemos a una persona más madura, ya maduró en ciertos aspectos, ya es más consciente de su problema y entonces tenemos una posibilidad más amplia para poder negociar con ella qué sigue para ella, ¿no? Ya tolera más la frustración, puede como proyectarse a sí misma un poco más de tiempo, ya no está, ¿no? O sea, como ya puede renunciar más fácil a los planes que traía agarrados porque no los sueltan. En esos 3 meses los planes con los que llegaron no los sueltan, pero ya puede haber la posibilidad de decir, bueno, voy a soltar mi plan que traía y voy a darle chance a que me están proponiendo. Entonces, esa es la idea, que lleguemos a esos 3 periodos para poder negociar lo que sigue y pues en casi todos los casos, pues la idea es que vivan un medio camino. Un medio camino es, ya no están en el proceso residencial así las 24 horas, ya tienen salida a la calle, trabajan, pagan parte de su internamiento, van a casa, regresan, ¿no? Y entonces que ahí sea una reinserción parcial, eso es súper bueno, siempre ha funcionado muy bien. La verdad sí, hay un proceso de veras que reafirma. Hay mucha gente que se mantiene limpia porque de veras el proceso de medio camino les terminó de dar esa estructura que requerían, ¿no? Y de entender que hay veces que en casa o en mi ambiente en donde trabajo o donde me juntaba, había muchos disparadores de consumo, ¿no? O de riesgo, ¿no? Ok, una pregunta más. ¿En qué momento ellas, con este asunto del sentido de vida, hacen un proyecto de vida y hasta en dónde visualizan en ese proyecto, hasta cuántos meses y cómo lo van llevando, cómo las van cauchando ustedes? Mucho empieza, o sea, ese proyecto, ese sentido de vida, la idea es que lo puedan contactar en los primeros días, ¿no? Tal vez en el primer mes que ya bajó la abstinencia, Okay. y demás, porque si ellas están en el proceso y no tienen un para qué estar en el proceso, para qué dejar de ver a la pareja, para qué dejar de consumir, ¿no? No lo van a lograr. Si no se tiene un para qué, que eso es donde la logoterapia hace mucha fuerza, si no pueden focalizar, visualizar ese para qué, a dónde quieren ir, ¿no? Como ese llamado, va a ser como esto que te decía, pues esta fuerza, ¿no? O sea, porque no había otra opción y tenía que hacerlo. Pero no es como una acción libre y auténtica que digo, bueno, esto lo quiero hacer por mí, porque quiero lograr esto, porque voy hacia este lugar, porque ya soy consciente de que mi pasado es así, 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 ¿no? Entonces, el sentido de vida tratamos de que empiecen a encontrar el para qué estar aquí desde el principio. Y el proyecto de vida, pues es parte de la consejería, ¿no? En diferentes áreas de vida, hacia dónde qué quieres lograr, ¿no? Cada una es diferente, unas están con los estudios, otros con los hijos, otros con la pareja, otras, ¿no? Entonces va variando ahí y los tiempos también son diferentes porque para unas son periodos de tiempo muy cortos, así, en esta semana que quiero lograr
en un mes y en 2 meses, ¿no? Para otras de 3, 6, 9 meses, un año. Entonces va variando ahí, Claro, pero... es personalizado. Uh-huh, uh-huh. Oye, me gustó esta parte y te lo voy a decir por qué. Lógicamente, hay mucha gente que nos ve y que nos escucha que tiene una referencia muy mala de lo que es doble A por esta parte de los anexos, ¿no? Que hoy muchos están responsabilizándose y están cambiando y adaptándose. Pero esas esquemas de doble A que no todas funcionaban, de primero quédate y que no planees y no te futurices, siéntate y escucha, eh, que en algún momento precisamente te causaban incertidumbre, dudas, el por qué estoy para aquí y si me dejan aquí más tiempo y me querrán, no me vendrán a ver, crea una angustia terrible que no te permite concentrarte en lo que sí te deberías de concentrar. Y entonces tú, con la experiencia de tomar lo mejor de los 12 pasos como estructura y reforzarla con la logoterapia, lógicamente que estás logrando esto, ¿no? Es, Uh-huh. no, ver, vamos a empezar a planear primero qué tienes, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Qué se puede rescatar? ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Y entonces ya hay elementos para ir progresando dentro de la misma semana, ¿no? Y que le Uh-huh. encuentren ese sentido que muchos no encontramos en una habitación junto con otras 100 personas orinando en la noche en una cubeta, ¿no? Y faltándote la respiración, ¿no? Es complicado. Y entonces es importante que las personas que no han tomado la decisión, que están todavía entre familia aventándose la pelotita de quién tuvo la culpa de que la niña se droga, y en qué momento toman la decisión de internarla y en dónde y todo el asunto, pues tú y yo conocemos historias que en lo que se esperaron, pues gentes fallecieron o se afectaron, o ya no la fueron a ver a un centro de internamiento, sino a un cerezo, y todo este asunto. Entonces, yo le quiero platicar a la audiencia que vamos a dejar toda la información de Claudia, de Utópica, para que cualquier duda que tengan, si tú conoces a una chica, a una mujer que tiene problemas con adicciones, seguro van a encontrar un buen consejo de este lado. Claudia, ¿con qué cerrarías este asunto del tema de adicciones y logoterapia? ¿Y qué reflexión le harías, uno, a la persona que está consumiendo y a sus familiares? Sí, uy, qué difícil. Por ahí hay una imagen que dice, cuando no esperaba nada, el logos me encontró, ¿no? El logos es el todo. Hoy me lastimé una rodilla, fui a una terapia y me decía el terapeuta que está ahí, me decía, oye, ¿tu centro de qué es? Y le decía, es un centro de rehabilitación para adicciones. Me dijo, es que lo he visto en Facebook y pensé que era un centro holístico. Y le dije, bueno, sí, un poco también. Porque para mí, en mi proceso, fue muy difícil conectar con un poder superior y que es necesario, sumamente necesario, o sea, es vital para cualquier proceso. Entonces, la logoterapia, como que es como muy suavecita, como muy delicada, muy amorosa, y entonces te va abriendo como un panorama, así te va abriendo la visión, ¿no? Para que puedas ver realmente de lo que se trata la vida, tu existencia, y entonces es muy fácil conectarte con algo más. Entonces, Utópica, Mujeres Consentidas, el nombre completo de la clínica, ofrece eso, ¿no? O sea, ampliar la visión, no nada más de la persona que consume, sino también de la familia para que pueda conectarse con algo más, desde la responsabilidad, porque finalmente a veces en casos tristes, pues la persona no se recupera, pero a veces la familia logra esa responsabilidad y libertad sobre su propia vida. Entonces, pues la oportunidad está ahí, ¿no? Es un lugar en donde puedes conectar contigo y con la vida, con el logos. Bueno, con el logo. Y además, cerca, ¿no? Si ustedes están en la Ciudad de México, te juro que vas a ser menos
a Pachuca que a Chalco en la colonia de hasta arriba, relativamente cerca. Y hay muchas maneras de acceso. Además, creo que también hay algo importante, es cuando una clínica es transparente, es más fácil que haga clic tanto el usuario como la familia, ¿no? De que pasen, pum, 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 no hay nada que esconder y decir la verdad, ¿no? Aquí se recupera quien se quiere recuperar, ¿no? Sí, si quieres, me gusta conocer la casa, siempre yo, de la gente que nos llama por teléfono, le digo, ven a conocerla, conoce los lugares que estás buscando, ve a visitarlos y desde ahí creo que va a ser más fácil que puedas tomar una decisión y cuando vengas aquí, platicar con algún usuario que ella decida poder platicar contigo, puedes hacerlo. Es correcto, es muy bueno todo eso y bueno, ¿qué más te puedo decir? Pues nada más darte las gracias, porque es bien importante que la gente conozca y que en este canal estamos dándoles un ramillete de posibilidades con todas las técnicas, vaya, que ellos decidan, pero que tomen la decisión, ¿no? Que no se esperen, ¿no? Conozco a mucha gente y la familia en especial que cree que no, yo creo que en cuanto nazca su hijo va a tomar conciencia y se va a dejar de drogar. Y deja nada más, es que ya sus amigos lo influyen mucho y no tienen el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, las redes sociales han abierto que precisamente las familias se enteren, conozcan modelos de recuperación y entonces así, solo así, puede ser más efectiva la recuperación de la persona que tiene conflicto en su familia, ¿no? Así es. ¿Algo más que quieras añadir, Claudia? A sus órdenes, para quien guste conocernos, aquí estamos. Somos mujeres ayudando a las mujeres. Correcto, y eso me late mucho. Por la parte de Emociones en Equilibrio, el staff te manda un fuerte abrazo, bendiciones para ustedes. Ya tendremos la oportunidad de ir a conocerlas y ver instalaciones y toda la onda, pero mientras creo que esto estuvo muy bien, dejamos datos, muchas bendiciones, un beso y un abrazo para ti, Claudia. Gracias, igual, hasta luego. Hasta